expertos titulado De la prevención del maltrato animal a la reconstrucción del tejido social. Este panel estará moderado por la doctora Milagros González Hernández. Me voy a permitir que una breve semblanza de la doctora Milagros González y ella a su vez presentará el nombre de los ponentes de los panelistas que participarán y ya para comenzar con este panel. La doctora Milagros González Hernández es médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana. Ella obtuvo el grado de maestría en ciencias Wild Animal Health por el Royal Veterinary College de la Universidad de Londres y el doctorado en neuroecología por el Instituto de Neuroecología de la Universidad Veracruzana. Es profesor investigador de tiempo completo nivel 6 en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también coordina la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Está certificada como facilitadora privada en mecanismos alternativos de solución de controversias por el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y como médico veterinario responsable autorizado en el área de clínicas y hospitales veterinarios por SENACICA SADER 2024-2026. Además cuenta con la certificación del CONOCET en el estándar de competencia evaluación de bienestar en perros. Recibamos con un aplauso a la doctora Milagros González Hernández, moderadora de este panel. Le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al panel Relación entre maltrato animal y violencia social, estrategias para la reconstrucción del tejido social. El objetivo de este espacio es abrir diálogo sobre cómo el maltrato animal y la violencia social están conectados y cómo su prevención puede contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Contamos con la presencia de expertos en ámbitos de la educación, salud mental, seguridad pública y justicia, quienes compartirán experiencias y propuestas para hacer frente a este reto y fomentar una cultura de respeto y empatía. Invitamos a todos los asistentes que pueden participar activamente con la convicción de que la reflexión y el intercambio de ideas son clave para impulsar estos cambios positivos en nuestra sociedad. A lo largo de este panel abordaremos los principales desafíos y oportunidades para visualizar y atender el maltrato animal como parte de una estrategia integral de prevención de la violencia. Esperamos que este encuentro sea el inicio de nuevas acciones y colaboraciones que fortalezcan el tejido social y promuevan el respeto hacia todos los seres vivos. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario zootecnista Antonio Muñoz Ramos, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de San Luis Potosí. La doctora Sara Antonieta Navarro Sánchez, ella es directora de la Clínica Psiquiátrica Dr. Gerardo Monotella. Doctora Gloria Xochitl Vega Manriquez, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El maestro Alberto Daniel Torres Salinas, él es fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Mitigación para el combate al delito de abigeato y maltrato animal. En el fin de fortalecer esta discusión, nos gustaría que cada uno de ustedes nos compartieran la perspectiva que tienen de cómo las acciones de prevención de maltrato animal ayudan a reconstruir el tejido social. Yo les doy el tiempo de 3 a 5 minutitos a cada quien, entonces si empiezan a ver que esto empieza a temblar, es que ahí vamos con el tiempo, ¿sí? La relación entre maltrato animal y violencia social. Todos sabemos que el maltrato animal es un fenómeno que no solo afecta a los seres vivos directamente involucrados, sino que también tiene profundas repercusiones en el tejido social. Diversos estudios y experiencias profesionales han demostrado que existe una relación estrecha entre el maltrato hacia los animales y la violencia social, especialmente en el entorno familiar y comunitario. Abordar este tema de manera integral permite identificar oportunidades para prevenir conductas violentas y fortalecer el respeto y empatía en la sociedad, involucrando ámbitos como la educación, la seguridad pública y la justicia. Bajo este contexto, ¿cómo se manifiesta la relación entre el maltrato animal y la violencia social en el entorno familiar o comunitario?
y qué ejemplos concretos han observado en su experiencia profesional. ¿Quién gusta empezar? ¿Qué tal, doctora Zata? ¿Qué tal si usted primero? Bueno, buenos días a todos y todas. Así voluntariamente fui designada. Gracias a los compañeros del panel, al comité organizador y a todos ustedes por estar aquí. Voy a tratar de ser breve y enfocarme en varios aspectos, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con lo que se sabe de violencia y maltrato animal, y luego las causales, que van desde lo muy leve hasta lo más grave, hablando de psicopatología mental. Entonces, lo que se sabe de salud mental y maltrato animal, hay ya desde los años 70 un claro reconocimiento que en entornos de violencia intrafamiliar, donde niñas, niños y adolescentes estuvieron expuestos a familiares que tenían conductas violentas de cualquier tipo, llámese físicas, psicológicas, económicas o incluso relacionadas como en este ejercicio de los controles de impulsos, donde hay violencia hacia las mascotas o hacia algún miembro de la familia. Estas niñas, niños y adolescentes tenían un fuerte predictor positivo de desarrollar conductas violentas en el futuro. Dentro de ellas, específicamente, es un 80% maltrato animal. ¿Eso qué quiere decir? Que no en todos los casos, pero en un porcentaje bastante significativo, una niña, un niño o un adolescente expuesto a conductas violentas de cualquier tipo tiene más potencial riesgo de volverse un agresor de mascotas o animales y de un agresor en general. No quiere decir que va a pasar en todos los casos, pero sí es un factor de riesgo importante. ¿Qué determinantes de violencia hay? Generalmente hay contexto macrosocial que determina violencia, que tendría que ver donde el gobierno o el Estado pueden garantizar las condiciones mínimas de vida, es decir, que tengan servicios de agua potable, que tengan luz, que tengan acceso a la canasta básica de alimentos. Una familia que no tiene acceso a esto corre más propensión de que esos factores macro incidan en la dinámica micro del ambiente familiar y que eso condicione entornos violentos. ¿A qué me refiero? Un padre o madre de familia con hijos en diferentes etapas de la vida que requieren diferentes escenarios. No es lo mismo la necesidad de un niño de 4, de un niño de 8, que un adolescente. Las etapas del ciclo vital determinan que requieren ciertas atenciones. Un niño de 4 requiere normas tajantes de lo que es bueno y lo que es malo. Un niño de 6 a 8 años que tiene pensamiento crítico ya puede entender de no, hijo, no puedes maltratar al animal porque es un ser viviente, porque siente, tiene emociones al igual que tú. Un niño de 4 o 6 no. Entonces, la manera en que un adulto tendría que terminarle las normas y cultivar esta parte de la sensibilidad y la empatía y el cuidado con los otros, que incluye a nuestros padres, que incluye a las mascotas, pues es diferente, ¿verdad? Pero un padre de familia que esté más mortificado porque no tiene las condiciones necesarias de vida, que vive en un entorno hostil, que no tiene un salario mínimo, que no hay condiciones de salud, pues va a batallar para traducirle a ese hijo o hija en esas necesidades específicas esta información que estamos diciendo. Y esto se agrava, pues si tienen varios hijos y entonces las necesidades aumentan, ¿no? Entonces estos, digamos, factores macro y micro inciden en la posibilidad de que alguien pueda tener una conducta violenta. ¿Qué más se sabe de la violencia y el maltrato animal? Que generalmente el maltrato animal es un predictor de que haya un agresor severo en la familia, que generalmente es íntimo y que puede ser predictor de abuso sexual infantil. ¿Eso qué quiere decir? Que si un médico veterinario o una persona de la sociedad civil identifica que un animal está siendo maltratado, ese es un síntoma que al final de que algo más grave puede estar pasando en esa familia y que puede estar siendo víctima un niño adolescente de estas conductas que decimos graves y o incluso de negligencia, ¿verdad? Entonces tendría que ponerse todos los focos de alarma ahí porque generalmente se descubre que más o menos un 60 o un 70% de los animales maltratados parte no son sintomáticos de una conducta violenta posiblemente mayoritaria. Entonces con esto lo que les trato de decir o transmitir o vender y también a los compañeros del panel es que sí es una labor importante que no puede ser minimizada y no podemos decir, ahora porque de unos años para acá ya hay más cultura de lo que viene siendo el bienestar animal, entonces ahora sí nos tenemos que interesar por el maltrato animal. No, nos tenemos que interesar porque es un determinante social que identifica conductas violentas graves en el seno de la familia, que es la principal cédula social con la cual se comparte el resto del tejido social, ¿verdad? Entonces eso es lo que se sabe del maltrato, es como un panorama general y para no robarme todo el tiempo de los demás. Y voy a hacer como breve en qué podemos ver de manifestaciones de espectro. ¿Quién es violento con los animales? Y tenemos una gama.
Desde el que no tiene una psicopatología grave, que puede estar expuesto, por ejemplo, a consumo de sustancias. No es raro que en intoxicaciones por estimulantes, llámese cristal, que está ahora muy en boga, metanfetaminas o cocaína, se tengan descontroles de impulso y la persona puede ser violenta, y generalmente es contra los más vulnerables. Los más vulnerables son animales, niños, ancianos o personas con discapacidad. Y estos son los targets de una persona que sea potencialmente en una intoxicación, que a lo mejor no tiene una cuestión de un trastorno mental de psicopatía o cosas así, pero que puede llegar a ser un potencial agresor. ¿Qué otros maltratadores, digamos, tenemos en este espectro? Personas que estén pasando con una psicopatología quizás no grave, pero no tratada. Por ejemplo, depresión o ansiedad o TDA, en el caso de niños o adolescentes que desarrollan incluso trastornos oposicionistas desafiantes, donde ya los papás no pueden con él o con ella, y que no batallan para ponerle normas, y que en el descontrol propio de la hiperactividad y la impulsividad de un TDA no tratado puede llegar a ser maltratador de animales. De hecho, eso también es un predictor. Un adolescente con un trastorno de conducta que tenga antecedente de maltrato animal, que tenga antecedente de piromanía y que tenga antecedente de enuresis, que es esto de hacerse pipí en la cama, que son datos importantísimos de ansiedad, tiene una alta probabilidad de desarrollar en un futuro en la adultez un trastorno antisocial. ¿Qué es el trastorno antisocial? Para darme prisa, no es esto que nosotros decimos de el que no socializa y le da pena y no se puede parar en público y que luego se pone nervioso cuando habla. No, eso no es el antisocial que normalmente usamos en la carga popular. El trastorno antisocial es la psicopatía, es decir, todos aquellos que no sienten remordimiento ni culpa ni son capaces de empatía para con el otro prójimo ni con los animales, en este caso, y que por lo tanto son aquellos que tienen la posibilidad de delinquir y de cometer transgresiones a la sociedad, por ejemplo, sicarios, personas reincidentes en delitos de alto impacto, que generalmente son personas más violentas, y que tenemos ejemplos en series de televisión, ¿no? Hannibal Lecter, Dexter, etcétera, que son psicópatas graves. Y luego tenemos los psicópatas de cuello blanco, que son estas personas trepadoras que no les interesa a quién tengan que pasar por encima y qué derechos tengan que vulnerar con tal de conseguir un fin. Y dentro de esos, eso es el espectro más grave de los maltratadores de animales, ¿verdad? Los que están en ese espectro. Pero de ahí para abajo, pues no todos los casos van a corresponder a psicopatía. Van a ver esto que les digo de psicopatologías como depresión, ansiedad, TDA, etcétera, más aparte, por ejemplo, variables de personalidad, consumidores de sustancia, etcétera. Es decir, es un amplio espectro, pero lo que nos invitaría es que el maltrato animal es punta del iceberg. Tendríamos que ir rascándole porque va a haber muchísimas cosas debajo. Muchas gracias, doctora. Gracias, agradecemos la intervención. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Usted, claro, sí, maestra. Muy buenos días a todas, todos ustedes, bienvenidos a este panel. Me da mucho gusto verlos, algunas caras conocidas, otras no, pero a mí me toca la tarea fea, ¿no? Meter a la cárcel a los que maltratan a los animales. Miren, hay una parte muy fundamental en el maltrato animal y creo que la doctora lo abordó muy bien. Se manejan las conductas. Nosotros, los penalistas, manejamos conductas de cada una de las personas. Y esto, sí, el maltrato animal viene muy asociado a la violencia familiar. Y les voy a decir por qué. Porque inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo resolvió. Forman parte de la familia. Son esos seres sintientes forman parte de la familia. Y yo voy a ser un poquito más coloquial con ustedes. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones la violencia familiar une a la mascota. Y fíjense que me ha tocado ver asuntos muy desagradables y a la vez no comprendibles a veces por uno como servidor público, porque ¿cómo es posible que un ser humano maltrate a una mascota para maltratar psicológicamente a su pareja, para que regrese con ella? Fíjense la violencia que ejerce. Golpeaba al animalito para que la mujer sufriera y los hijos sufrieran porque amaban al animal. ¿Y qué es lo que pasaba? No dejaba que convivieran con el animalito y como quiera lo golpeaba. Se hace la diferencia porque son dos tipos penales
diferentes. La violencia familiar es en contra de las personas, de una persona hacia otra, ejerciendo la violencia física o la violencia psicológica. Y acá, en el maltrato animal, es otro tipo penal diferente también, y también se maneja similarmente. ¿Por qué? Porque es que por acción le hace daño a una mascota. Y digo acción es pegarle con un palo, con un machete. Ahorita les voy a comentar una cosa muy desagradable que quiero que lo escuchen y que lo vean y que lo analicen ustedes mismos. Por eso les digo que coincido con lo que dice la doctora, porque la violencia no nomás hacia los animales se genera dentro del seno familiar, sino también se genera fuera del seno familiar. Y lo ejercen personas que también están enfermas, consumen drogas, son personas enfermas. Pero ¿cuál es la parte fundamental de todo esto que ustedes espero que entiendan? La parte fundamental y socialmente punible es que ustedes maltraten una mascota, un ser sintiente. Y esto es parte de, que les decía, por acción, pero también hay por omisión. ¿Cuál es la omisión que ve el Estado? Porque el delito se persigue de manera oficiosa. Cualquiera de ustedes pueden denunciar ese delito, cualquiera. Si ustedes ven que el animal está siendo maltratado, cualquiera puede ir a la agencia del Ministerio Público a denunciarlo. Inclusive lo pueden denunciar por medio de 911 y decir, ¿sabe qué? Mi vecino está maltratando a la mascota. Le pega todos los días, lo maltrata. Pero no nomás ese es el maltrato. ¿Cuál es la omisión que tenemos? Imagínense ustedes el ejemplo que les voy a poner. El Estado le dice, es que si tú eres dueño de una mascota, bueno, voy a quitarse de dueño. Si eres parte de tu mascota es de la familia, ¿por qué no le das de comer? ¿Por qué eres omiso? Imagínense, he escuchado personas, es que licenciado, me tenía que ir al mandado y dejé al perro ahí en el poniente sol. Y se me olvidó, ¿cómo que se le olvidó? Imagínense que le digan, dejé al niño en el carro en Ciudad Valles con los vidrios arriba, con unos grados de 45 grados que tienen de calor. ¿Ustedes creen que un niño va a aguantar esa omisión de la mamá? Claro que no. Entonces, ¿por qué van a pensar que un ser sintiente va a aguantar que lo dejen en una azotea con un calor de 45 grados y obviamente sin comida y sin agua y sin un techo? ¿Es omisión, sí o no? Por supuesto, ¿verdad? Entonces son conductas que nosotros vemos y reflejamos de acuerdo a cada acción que realizan. ¿Sí? Entonces lo práctico de esto es, en muchas ocasiones, vemos con indiferencia los animales que están en la calle, en situación de calle, los comunitarios. Me han tocado asuntos muy desagradables, que hay gente mala, porque no lo puedo decir de otra manera, no sé si hay otro concepto de cómo manejarlo, o psicópata. Me acaba de tocar un asunto muy delicado, y que siguen estando detenidos, en donde golpearon a una perrita con saña, con crueldad, le pegan con un palo y luego después la queman, le prenden lumbre. Entonces ya sobrepasa esa cruel perversidad y esa maldad que tiene un ser humano. Y les digo por qué sucede, porque es la falta de empatía. Y eso es lo que nos va a generar estos foros, que tengamos empatía hacia los animales. Les podría comentar muchos más casos un poquito más crueles también. Y de veras, hay gente que no comprende que lo mismo. Traigo una gráfica que ojalá los que vayan a mi plática, traigo una gráfica. Los animales no hablan, no entienden. Los animales son personas que siguen a un alfa. Y en la familia, ¿quién es el alfa? Son nosotros los que somos cuidadores. Pero aparte, nosotros somos garantes de esos animalitos. Recuerden que en dejarlos desprotegidos estamos cometiendo un hecho delictivo. Esa es la parte fundamental y toral para mí, que esa es la enseñanza que se pueden llevar de su servidor, para que ustedes puedan promover, oye, no inventes, no dejes al animalito en el sol,
te van a acusar de maltrato animal. ¿Por qué? Porque yo soy el cuidador, yo soy el que le doy alimento, yo soy el que le doy agua, yo soy el que lo llevo con los médicos veterinarios o tecnistas a que lo cuiden, a que le apliquen sus vacunas. Y la omisión, imagínense, no nada más recae en las personas que cuidan. Le platicaba hace rato a unos compañeros médicos veterinarios o tecnistas, cuando les dejan los animales a su cuidado, ¿a quién le pasan la garantía? Si yo voy aquí con la doctora y le digo, aquí está mi animalito, se lo dejo para que usted le aplique una vacuna y me lo bañe y me le corte el cabello. Y nomás de repente el médico me dice, oiga, ¿sabe qué, señor? Este perro se murió. Yo me le quedo viendo, usted es la garante, yo le pasé esa garantía a usted. Y es el cuidado de deber que tiene sobre ese ser sintiente. Esa es la parte fundamental del entendimiento de cometer una conducta típica. ¿Y por qué típica? Porque está en el Código Penal de San Luis Potosí, y antijurídica porque lesionas ese bien jurídico que tutela la ley, que es el bienestar animal. ¿Y a quién le va a tocar condenar a esas personas? Pues al juez. El juez es el que va a decir, te corresponde la mayor pena, la mitad o la menor. Y se verifica en ciertos aspectos, son 3 fracciones. ¿Sí? El que lesiona menor, como lo decía, algo menor, le pegué con un periódico para que a ver si lo educaba, ya no se educan así los animales, le pegué con un palo, ¿qué cree? Es que yo le di toques para ver si caminaban, ¿no? Va de menor a mayor. Entonces la pena se aumenta, la pena no es la misma. Y creo que voy a contestar la pregunta de la doctora que decía hace rato, que hay que hacer un delito grave. Este delito, yo creo que ya no hay delitos graves. Hay que tipificar ese delito, y ojalá estén los diputados por aquí más al rato, pero hay que hacer una buena reforma y calificar los delitos de acuerdo a la conducta que se cometan. ¿Sí? Porque no es lo mismo el caso que les comenté de esos individuos, ahora imputados, que le pegaron con un palo a la perrita y luego le prendieron fuego. Díganme si no lo pueden hacer con un ser humano. Por supuesto, porque están enfermos, tienen una enfermedad. Todos consumían psicotrópicos. Entonces, ahí ese es el tema. Se los dejo a reflexión. Si hay alguna duda, me preguntan. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por no quiero recibir el médico técnico con la doctora Sergio, nada más pido que nuevamente, buenos días. Yo lo que me gustaría comentar respecto al abordaje que hizo la doctora González es que el problema de maltrato animal es algo multifactorial. Y además es algo que tiene que ver completamente con lo que somos como sociedad. Hablaba la doctora Navarro desde el ámbito psiquiátrico, que es sumamente interesante y se ha abordado desde hace muchos años en diferentes lados, incluso se utilizan animales para, en este caso, tratar a soldados de posguerra o para tratar y hacer rehabilitación en personas que están privados de su libertad, y sobre todo los más agresivos. Esto que es bastante interesante, el usar el cuidado del animal. Hablaba también el licenciado Torres desde el ámbito jurídico, pero yo me gustaría comentar algo. La doctora Navarro nos comentaba casos y nos hablaba de situaciones completamente visibles, completamente, que es más, salen en las noticias. Yo como médico veterinario quisiera comentar lo siguiente. Como médicos veterinarios somos capaces de determinar si un animal tiene o no tiene bienestar animal. Y entonces, por lo tanto, muchas veces no es necesariamente ver que lo golpeen y no necesariamente ver la lesión. O sea, lo podemos ver desde su conducta, desde su comportamiento, y hablamos desde lo que es el apego, desde lo que es la ansiedad, y hablamos desde lo que es el hecho de que el animal tenga problemas, insisto, de conducta. Y esos problemas, ¿por qué se han generado? Por el dueño.
por el dueño, o sea, porque el dueño es el que no lo está sabiendo tratar. O sea, yo les pongo el ejemplo tan claro: se adquieren animales de raza pastores y se les tiene en un departamento, porque salió en la película tal y el niño lo pidió de Día de Reyes, yo qué sé, ¿no? Hemos llegado como sociedad a ese punto. Y luego, ¿qué ocurre? No sé si ustedes lo han visto, pero es sumamente común que en diciembre, enero, se adquieren animales de mascotas. ¿Y qué ocurre ya cercano de primavera a verano? Se abandonan. Entonces, como sociedad estamos hablando de que nosotros tal vez no somos sociópatas, no somos unos psicópatas, no llegamos a hacer las agresiones que comentaba el licenciado Torres, que ya son penadas, pero sí estamos hablando que a nivel de trato que tenemos hacia los animales, estamos haciendo acciones que es maltrato y estamos alterando su bienestar animal. Otra cosa es el hecho, es más, lo vemos en clase y lo hemos abordado incluso con mis estudiantes de medicina veterinaria. Se aborda a nivel de artículos donde se sabe que el simple hecho de ponerle una prenda a un animal se va, o sea, el vestir al animal, porque pues es chic, es bonito y lo saco a pasear al centro comercial y qué padre. Entonces resulta que eso aumenta su temperatura. Eso altera su temperatura, altera su termodinámica del animal. Eso es maltrato animal, tan simple como eso. Entonces, quise abordarlo desde el ámbito, insisto, yo no soy la profesional en el área, no sé si a los doctores les pasó, pero a mí sí, cuando supe que iba a venir la doctora Navarro, dije, vamos a aprender mucho. Habla de cosas sumamente reales, y el licenciado, bueno, ni se diga, aunque claro, ya sé que a nivel jurídico, bueno, de manera personal no soy muy, este tipo de área no me atrae mucho y no lo entiendo muy bien, pero qué padre. Pero sí quise abordarlo desde el ámbito social plenamente, o el hecho, incluso lo mencionó perdón el nombre de la doctora que dio la primera ponencia, disculpen, esto no lo recuerdo, pero ella incluso dijo, el maltrato animal también es el acumular. Entonces, perdón, como sociedad, ¿qué está pasando? O sea, estamos diciendo que protegemos al animal, pero lo tenemos acumulado, los tenemos en casas. He conocido situaciones aquí en San Luis Potosí donde tienen 200 gatos en una casa de un piso. Imaginen a qué huele aquello, ¿no? Pero esa persona, bueno, está respaldada y etcétera. Bueno, creo que ya. Muchas gracias. Gracias por la intervención. ¿Algo que decir? Buenos días a todos. Bueno, más o menos en el mismo tenor que hablaba la doctora Xochitl, yo quería comentarles. Vemos mucho, como dijo el licenciado, muchos maltratos físicos, muchas lesiones. Esto yo creo que cualquiera, no necesitamos ser expertos, sabemos y podemos decir que eso es un maltrato. Pero hay muchas otras cosas. Por eso ahora se ha cambiado el enfoque. Ahora vemos lo que es los dominios que antes eran las libertades de los animales. Estos dominios también involucran lo que es el maltrato animal. Vamos a hablar de una salud mental del animal, un comportamiento natural de un animal, que esté nutrido ese animal, que no tenga enfermedades, que se le dé una medicina preventiva. Todos este tipo de cosas también entran en el maltrato animal. Sí, el ponerle los lentes, el chalequito, traerle en una carriola, o inclusive que vivan arriba de la cama. A mí me ha tocado en la clínica, yo trabajo, yo soy clínico, me han tocado perros. Pero yo también trabajo, que cada quien distinto. Todos trabajamos. Perdón. Yo trabajo en la clínica y veo cosas que a veces diferentes. Perdón, no trabajo en clínica. Veo perros que, por ejemplo, viven arriba de una cama y tienen una atrofia en sus miembros terrible. Eso también es un maltrato. No nada más es que lo lesionaron y lo tienen súper consentido, duermen con ellos y las uñas las traen enterradas hasta los amarillos. Entonces, esto no nada más es en la parte, como dice, es lo que él ve. A él le llegan los casos más crueles, más despiadados.
Pero la parte del maltrato se tiene que también trabajar desde el entorno de la familia, porque también muchas de estas cosas es los usos y costumbres de la familia o de la sociedad, y eso involucra no nada más en el aspecto del maltrato, sino también cómo se van a desarrollar, porque esas costumbres nos vuelven machistas, nos vuelven misóginos, nos vuelven... Pues, ellos tienen derecho a hacer todo, y se lo pueden hacer a perros, se lo pueden hacer al otro miembro más débil de la familia. Muchas gracias, Antonio. Bueno, agradecemos la primera intervención. Esto es lo que es la relación entre el maltrato animal y la violencia social. Creo que todos dijeron cuestiones importantes, sobre todo de destacar esto, de reconocer, ese es el primer paso, porque si las personas no saben que están haciendo maltratadores, pues vamos a ver, no solo como un problema aislado que nos están comentando, sino como parte de un fenómeno más amplio que va a afectar, si afecta a la familia, va a afectar obviamente a la comunidad y a toda la sociedad, en este caso de San Luis Potosí. Y bueno, hemos visto, y la doctora nos hizo el favor de enunciarnos una serie de conductas, y los demás ponentes también, referentes que son un reflejo de esta dinámica violenta finalmente. Primero desde el núcleo familiar, luego comunitario, que bueno, se tiene que atender y es fundamental para prevenir otros tipos de formas. La siguiente área sería estrategias para la prevención del maltrato animal y su impacto en el tejido social. Es en este sentido comprender y abordar esta problemática no solo contribuye a proteger a los animales, sino que también es clave para fortalecer los valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto en la sociedad. Reconocer la importancia de este tema permite desarrollar estrategias integrales que ayudan a prevenir conductas violentas y a reconstruir el tejido social desde sus cimientos. Por lo tanto, de cada uno desde su experiencia, ¿qué acciones concretas se pueden implementar en la comunidad para prevenir el maltrato animal y, por ende, fortalecer el tejido social? Yo quisiera empezar. ¿Sí? Igual. Sí, bueno, antes de poner las estrategias concretas, quisiera abonar a los puntos de vista muy brevemente que dieron los doctores y el licenciado en cuanto a las formas de maltrato que pasan desapercibidas, que son, digamos, las cotidianas. Yo creo que van directamente interrelacionadas con el fenómeno social de la inmediatez, que es esta parte que vemos de la búsqueda de afecto que muchas personas por diferentes constantes no tienen en otros lugares, y que se están versando a través de las mascotas o a través de ciertas actividades, por ejemplo, de la exposición en Instagram y cosas así. La mayoría quiere tener cierta visibilidad y eso implica el llenar ciertos huecos, ¿no? A mí me ha tocado una experiencia profesional que me solicitan certificados para animales de compañía, que es más bien por un apego de la persona, no porque realmente necesite al animal y que tampoco tiene una mascota entrenada para tal fin, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante que traduce estos vacíos emocionales y que estamos muy expuestos a ver eso. Hoy en día ya todas las redes dicen tal es narcisista, tal tiene apego ansioso, tal tiene apego habitativo, tal tiene apego de tal o cual manera, cosa que no es cierto, es como una trivialización de ciertos fenómenos que pasan, que más bien traducen los vacíos de afecto y de necesidad de cercanía y contacto que se están teniendo a nivel social y que no están siendo llenadas ni por el Estado ni por el tejido social y que pues lo tratamos de llenar de otras maneras, ¿verdad? Entonces sí habría que poner énfasis en esto de identificar y reconocer el maltrato aún disfrazado de acompañamiento y de cercanía, ¿verdad? Esa sería una parte. Y la otra, el comentario del licenciado, que era en esta parte de la enfermedad, y que es cierto, son personas enfermas, ya sea tanto los psicópatas como los consumidores, pero hay una diferencia importante. No por tener una patología mental significa que no son imputables, ¿verdad? En esta parte, la inimputabilidad por enfermedad mental, nada más para que quede claro, suponiendo que haya un caso muy visible de maltrato animal y que quiera alegar que tiene una psicopatología para no verse sujeto a las medidas que aplique la ley, pues implicaría que solo es para la persona que no tiene conciencia de su propia enfermedad mental. Estaremos hablando de un paciente psicótico grave, un paciente con esquizofrenia, pero no estaremos hablando de toda esta otra gama de personas que tienen otra serie de conductas o que son consumidoras o que son psicópatas, que son perfectamente imputables y sancionables por la ley, ¿verdad? Nada más como para que quede la diferenciación. Y
Y bueno, en estrategias concretas yo creo que una parte importante sería los espacios sociales de convivencia recreativa, no solo con relación a las mascotas, sino que es la rehabilitación de parques, por ejemplo el Parque de Morales, la rehabilitación de espacios que puedan servir en las comunidades, los jardines de los barrios, que tengan el alumbrado adecuado, que tengan condiciones garantes de seguridad, donde las familias puedan interaccionar, donde puedan tener espacios que sean no de convivencia instrumental. Las familias se acostumbran a convivir nada más de, bueno, ya te proveí como de la comida o del sustento, ya vi si hiciste la tarea o no hiciste la tarea, y entonces para de contar de que al videojuego o a jugar en línea con tus amiguitos y ya está ahí, ¿no? Cuando se necesita el tiempo de calidad entre los miembros de la pareja, sea hetero o homosexual, eso es indiferente, pero lo aclaro, porque en cualquier tipo de familia tendría que haber convivencia de pareja, la convivencia con los hijos o con las mascotas, la parte individual del espacio recreativo de socialización de cada uno de los miembros y la parte del entorno donde conviven con los familiares o amigos extras a la familia extendida. Una de las estrategias sería esa, proveer los espacios y las actividades para que cada persona pueda desempeñarse y que entonces reduciría pues que le carguen a las mascotas todo el peso de sostener la dinámica afectiva emocional de la familia, que no es lo adecuado, ¿no? Esa sería una. La otra es que, bueno, sí son útiles los espacios macrosociales como los que se han abierto, que se hizo el espacio Ferrería en la Parque Tangamanga o cosas así, porque, bueno, no tenemos una infraestructura que incorpore a garantizar el bienestar animal, ¿no? Digamos que cada quien lo va haciendo como se le va ocurriendo y no necesariamente siempre son las mejores estrategias. Entonces, sería como alguna. La otra es que creo que los doctores, no nada más los que son compañeros de panel ahorita, sino todos ustedes los que están estudiando para la carrera del médico veterinario, tendrían que tomar una participación o un liderazgo más activo social. O sea, dado que estamos hablando de que mediáticamente estamos muy bombardeados de costumbres, de mercadotecnia que promueven estos estilos indirectos de maltrato, de no bienestar animal, pues tendría que haber las voces correctas y certificadas que dijeran que así no, ¿verdad? Y que esa no es la manera adecuada. Y ahí es donde creo que hay una brecha para que se tome ese liderazgo, ¿verdad? Porque está un poco vacío. Serían mis propuestas. Muchísimas gracias, doctora, muy interesantes. No, bueno, maestra Alberto, por favor. Gracias. Prosiguiendo con lo mismo, miren, yo creo que si lo vemos desde una forma cultural, pues bueno, hace falta mucho trabajo, como decía la doctora, ¿no? Mucho trabajo. Esto es, miren, a lo mejor en otros países el maltrato animal ya tiene muchos años, pero nosotros acabamos de adecuar el tipo penal a la ley estatal hace unos años. Estamos en pañales todavía. Pero esto para mí es prevención. Esto que estamos haciendo ahorita, estos paneles, estas intervenciones. Me ha tocado trabajar con la doctora en algunos municipios y de veras hace falta mucha infraestructura, que es de lo que se hablaba ahorita hace rato, ¿no? Y la infraestructura es parte fundamental para que esto camine. Si no hay infraestructura, puede estar en letra muerta. Y ahí está en letra muerta, ¿eh? Muchas cosas que hacen y que a veces hasta me da risa porque digo, pues, qué fácil se les hace poner en letra lo que no se va a cumplir. Y de veras es complicado porque a fin de cuentas, los que batallamos somos los que somos funcionarios públicos en muchas ocasiones, porque no se cuenta con la herramienta para aplicar la ley. Y cuando no cuentas con esa herramienta, se vuelve un dolor de cabeza, ¿sí? ¿Y qué es lo primordial que se tiene que hacer? Pues hacer promoción como esto. Estos paneles sirven como promoción para que ustedes sepan que el maltratar un ser sintiente es un delito y esto vaya disminuyendo. No lo vamos a lograr de la noche a la mañana porque esto es trabajo. Todos los que estamos aquí, créanme que tenemos algo que hacer en nuestras áreas, pero venimos con mucho gusto a explicarles por qué estamos aquí, porque queremos insertarles esa gotita y hacer las cosas bien. Obviamente, faltan políticas públicas mejores. Esas políticas públicas mejores las tienen que trabajar los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Pues los que trabajen en esas políticas públicas, como son médicos veterinarios
que no se cometan ese tipo de errores, porque a veces nosotros los abogados, los políticos, a veces hacemos cosas que realmente no conocemos desde el área jurídica. Hace rato lo decía la doctora y muy atinadamente, sí, yo hice, es una enfermera y sí sé que es una persona inimputable y otra persona que no es imputable. Y obviamente el que se drogue no es un excluyente de responsabilidad. Y eso es muy loable porque casi la mayor parte que comete esos delitos, la mayor parte de delitos crueles, como les acabo de comentar, están bajo la influencia de una o dos o tres drogas, ¿no? Pero eso no lo excluye de ninguna responsabilidad para nada. Necesita estar en otro estado psicológico y mental para que pueda decir, como la esquizofrenia, lo que decía la doctora, que podríamos ver una excluyente de responsabilidad. Pero todos los que estamos aquí sabemos, y esa es una parte toral, como una política pública, que el gobierno se preocupe para que conozcan y no desconozcan la ley. Y esta es parte toral que el gobierno se está preocupando para que ustedes tengan este tipo de foros y que tengan conocimiento, porque déjenme les digo otra cosa, el desconocer de la ley no los excluye de ninguna responsabilidad tampoco. O sea, que yo vaya y le diga a la gente del Ministerio Público, oiga, licenciado, ¿qué cree? Es que yo no sabía que dejar al perrito en el sol era maltrato animal. No lo va a excluir de ninguna responsabilidad, créanmelo. Al contrario, si le toca con una juez que me tocó una audiencia, le dijo al imputado, ¿a usted le gustaría que lo dejaran en el sol y sin agua? Se quedó callado el imputado, no dijo nada. Eso fue lo bueno, si no lo hubiera seguido regañando la señora juez. Parte total de todo eso, programas y políticas públicas, yo creo que nos servirían de mucho para seguir trabajando sobre esta materia. Esta materia es nueva en nuestro estado y déjenme les digo otra cosa, esta política pública es más nueva porque apenas el año pasado el delito se acaba de ingresar a la Constitución en el artículo 4. Entonces, les insisto, estamos en pañales, pero esto es una parte total y fundamental para seguir caminando y aterrizar una cosa, combatir, porque no se llama erradicar, hay que combatir desde estos foros el maltrato animal, con buenas políticas públicas. Gracias. Coincido plenamente en lo que dice el licenciado Torres. Probablemente, por supuesto, yo no soy legista, ni mucho menos, y lo voy a dar desde el ámbito médico veterinario. Nosotros en nuestra formación, parte de lo que los estudiantes llevan dentro de su currícula es ética y legislación veterinaria. Y en la misma, pues revisamos diferentes leyes relacionadas a lo que es la producción animal, porque el médico veterinario no nada más cura perritos, sino que también somos los responsables de llevar la proteína de origen animal inocua a la casa de todos ustedes. Entonces hablamos de diferentes legislaciones. Y dentro de estas legislaciones existen varias que son federales o bien normativas que son federales y me llamó mucho la atención y la verdad que bien lo dijo, dice el licenciado Torres, es que de pronto es letra muerta porque se escribe y en la problemática en la que ponen al funcionario público. En efecto, hemos revisado la ley de San Luis Potosí de derechos de los animales y bueno, desde mi punto de vista como académico y como médico veterinario, considero que tiene ahí varios puntos que pudieran fortalecerse y justo se pueden fortalecer pues invitándonos a los expertos en el área, invitando a lo que son el médico veterinario que de verdad haga una ley con un enfoque médico-veterinario donde en esa ley se hable de conducta animal, se hable de comportamiento animal, se hable de etología animal, se hable de las medidas del bienestar animal, etcétera, etcétera. Y muchas de las cosas que vienen ahí en la ley, por eso les digo que interesante por la manera como lo dijo el licenciado Torres, por ahí en la ley hace mención que va a haber un grupo de personas que va a estar a cargo, por ahí dice que también que va a haber un inventario, como una especie de inventario de los dueños de animales y demás,
y cuando se ha tratado de buscar en los ejercicios académicos, pues no los encontramos. Entonces, ahora lo entiendo. Ya el licenciado Torres me dio la razón. Se escribió, pero ya cuando a ellos le dicen que los apliquen, pues los ponen en una problemática. Entonces, yo creo que podemos enriquecer de una manera fabulosa esa ley, estando personas expertas, como en el caso de la doctora Navarro, en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito del licenciado Torres, y algo que también quiero hacer menciones, y sí lo presumo y se los presumo a los estudiantes, y este foro lo voy a usar. El estado de San Luis Potosí cuenta con 2 peritos médicos veterinarios. La doctora me acaba de corregir, ya son 4, sabía que sí, por favor. Sí, o sea, el primero fue el doctor Esaú Monsiváis, y la doctora es otra de las que es perito, y quiero hacer mención que dentro de ese peritaje, bueno, son miembros del Colegio de Médicos Veterinarios, la doctora es parte de la academia, etcétera, etcétera. Perdón. El doctor Gilberto Esteros y Rafael Martínez. Ok, entonces hablamos que hay 2 académicos egresados de la facultad, está el doctor Monsiváis, son parte del Colegio de Médicos Veterinarios, y de verdad se podría hacer un ejercicio muy, muy interesante donde se hiciera esa ley y esas modificaciones oportunas, y lo que buscamos a toda costa es el beneficio del no maltrato al animal, pero que sea aplicable y real bajo todos los puntos. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Xochitl. Adelante. Bueno, yo voy a retomar un poquito el tema, como vamos, el maltrato y las estrategias que se están llevando a cabo. Yo creo que hay 2 cuestiones en la gestión de los médicos veterinarios que son muy importantes. Una es que no tenemos la certeza jurídica de cómo denunciar un maltrato animal. No hay una certeza de anonimato o de cómo se debe llevar a cabo. Sabemos que la ley nos indica, hace rato lo platicaba con uno de los diputados que está aquí presente, que la ley nos indica que el primer paso para la denuncia de un maltrato animal es a través de los círculos municipales. Ahorita en San Luis Potosí son muy pocos los municipios que tienen una reglamentación de maltrato, de bienestar animal, ya no se llama de maltrato sobre el bienestar animal. Son muy pocos los municipios que ya tienen un reglamento de cómo llevar a cabo este tipo de denuncias. Entonces también esto tiene mucho que ver, y también tener cierta empatía de cómo se debe de llevar a cabo, porque es que todos somos muy cuadrados en nuestras formas de trabajo y queremos que las cosas se hagan de parte de un médico clínico. No, es que a mí me dice que tiene que ser así, y el médico legista dice no, es que tiene que ser de esta forma. Entonces, tener un poquito de empatía en la forma de que trabaja el otro colaborador. Eso se está trabajando, creo que es una parte muy importante y serían parte de las estrategias que se necesitan para que un problema de maltrato animal no escale. Cuando hay una forma más sencilla de denunciar o de llamar la atención o de reprender a la persona por un maltrato, creo que se entiende más fácil. La educación, pues bueno, eso es la parte que más se ha trabajado. Ahorita acabo de promulgar el Día del Bienestar Animal, el 1 de octubre, que se va a empezar a trabajar algunas cuestiones de pláticas, ya es parte también, obligación en el artículo 3, ya es parte del programa escolar que debe de hablarse de protección y bienestar animal. Entonces creo que nada más es cuestión de que nos acerquemos y busquemos las formas para que sea más sencillo y más empático para que lleguemos a la denuncia o al consejo del animal. En segundo, también la negligencia de los dueños. La negligencia de los dueños en atender al animal, no tener la certeza. Si se nos enferma el niño, corremos con el médico. Ahorita queremos correr con el médico, pero que nos cobren. Todos somos empresas privadas y
tenemos que sobrevivir. No es barato el tratar de dar un diagnóstico veterinario o médico, no es barato. Entonces, también en esa parte pues, tenemos que buscar algunas estrategias para que esa negligencia por parte de los propietarios no se esté dando. Muchas gracias, médico Antonio. Mire, por cuestiones de tiempo nos quedan 10 minutos, como están diciendo los organizadores que nos quedan 10 minutos, entonces nos vamos a saltar directo a la última pregunta y por favor cada quien requiero que de favor desde su expertise, para que vayamos a ir más rápido, de cada quien desde su expertise de la manera más concreta posible, ¿cómo puede la colaboración entre la medicina veterinaria y zootecnia, la salud mental, la seguridad pública y el sistema de justicia convertirse en una estrategia efectiva para prevenir el maltrato animal y al mismo tiempo pues fortalecer el tejido social? Yo sé que varios de ustedes ahorita acaban de mencionar algunas cuestiones, entonces si pudieran tal vez englobarlo en una sola frase para poder tener la participación de todos. Doctora Sara, adelante. Bueno, yo diría educar, confiar y tener esperanza, ¿verdad? Educar, yo creo que como estos foros, yo creo que se aprende muchísimo. Yo me llevo mucho de los doctores y del licenciado, compañeros de panel, que creo que son aristas que normalmente no tomamos en cuenta. Entonces, este tipo de conocimiento es el que necesitamos que permeen sus hogares y que a través de ustedes sean agentes de cambio y vayan construyendo ese nuevo tejido social. La otra es confiar, ¿verdad? Confiar en los expertos. Creo que por lo que podemos ver reflejado en el programa de este foro y en lo que ya nos compartieron de su experiencia, pues hay muchísimo conocimiento que ya se está investigando y hay muchas acciones que ya se están realizando en nuestro estado y que eso pues tenemos que ser también partícipes de pues seguir bajo esa directriz de los que conocen sobre estos temas, ¿no? Y la esperanza, porque yo creo que justamente el que nos interesa en una sociedad participativa, que se interese y se ve en la respuesta de los asistentes que hay en estos foros, que se interesan en los más vulnerables, en este caso en el bienestar animal, pero que podría ser cualquier otro grupo vulnerable, pues traduce que es una sociedad que sí tiene posibilidad de cambio, ¿verdad? Y que a eso es a lo que le tenemos que apostar. Muchas gracias, doctora Sara. Doctora Xochitl, adelante. Pues sería poner atención en los pequeños detalles como sociedad y el compromiso que tenemos cada quien. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque el hecho de que no nos pasemos un alto habla de qué somos como sociedad. El hecho de que no nos estacionemos en un lugar para discapacitados, en un centro comercial, habla de qué somos como sociedad. El hecho de que vayamos a recoger al niño y estemos en segunda fila, tercera fila, y hagamos un caos, habla de qué somos como sociedad. Y ya lo dije en mi anterior intervención, para mí qué es hacer esto que estamos en este momento haciendo, que hablemos los expertos, que hablen más personas y que de ahí surja lo escrito y lo que se va a aplicar sea legislación, normativa, ley. Eso sería. Por favor, al médico veterinario se nos ha tratado muchas veces de acortar nuestra voz. Espero que vean que sí conocemos y sí sabemos y que se nos tome más en cuenta, sobre todo normativas y legislaciones que van a ser aplicadas en nuestra área e incluso van a intervenir en lo que es nuestro ejercicio profesional. Gracias. Muchas gracias, doctora Xochitl. Gracias. Miren, yo voy a ser muy concreto, así rápido. Debe existir un canal de comunicación para que esto funcione. Es como, yo siempre les digo que si no hay denuncia, no hay delito. Entonces, si no denunciamos, no hay nada. Entonces, esto es una parte toral de que la comunicación que tengamos entre autoridades y entre expertos, yo se los digo tan fácil, yo no me atrevería a hacer un dictamen médico, veterinario, zootecnista, porque no soy médico. Un psicológico, menos. Psiquiátrico, mucho menos. Entonces, ¿a qué me dedico? A procurar justicia. Yo creo que si esta procuración de justicia abarca a los expertos y los escucha y aprendes también de tus expertos, porque ¿saben qué es lo que yo hago cuando no sé? Le hablo a mis expertos. Oiga, ¿me puede explicar esta palabra porque no la entiendo? No soy todólogo. Vamos a ponernos en esa tesitura de que no somos todólogos. Si preguntamos, decía mi madre, llegamos a Roma. O sea, el canal de comunicación es lo más importante que tenemos como seres humanos. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Mónica Toño, adelante. Bueno, creo que, como lo han dicho, yo creo que todo ya es reiterativo. La medicina veterinaria también me gusta tocar, y creo que es muy importante en este tipo de situaciones que se trabaje en conjunto. A mí me costó mucho trabajo este panel, porque yo el maltrato lo puedo describir en el animal, pero describir a las personas, cuando me puse a pensar, sí recordé rasgos en las personas que llegan a mi consulta, que llegan con el perro maltratado, veo al niño que llega y se sienta en un rincón. Entonces yo creo que si lo empezamos a trabajar de una forma multidisciplinaria, transversal, va a funcionar mucho mejor. Entonces yo creo que no nada más es ver una línea recta, hay que ver todas las personas que llegan a esa línea. Muchas gracias. Damos un aplauso para todos los participantes del panel. Y sobre todo, invitar, claro, a las autoridades, a las personas que toman decisiones, a los legisladores, a los representantes de diferentes asociaciones, grupos y demás, que pues también se nos invite y se invite a todas las áreas, no nada más una en particular, ¿no? Bueno, pues invitamos a todos los participantes, obviamente, de este panel. No pudimos abrir a preguntas del público por cuestiones de tiempo, pero por supuesto pueden abordar a los expertos ahorita. ¿Qué espacio? Ok, pues me dijo, avísenme. Es que avísenme. Una pregunta entonces, ¿no? Porque decían que eran 10 minutos. 2 preguntas. Me están diciendo, la señora de este lado levantó hace ratito la mano. Si por favor le pasan el micrófono. ¿Sí? Gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Del Congreso del Estado, Patricia Ibarra, para servirles. Me pareció muy interesante la participación de la doctora Xochitl en relación a la solicitud que se hace respecto a que se convoque a las personas expertas como ustedes en el tema de maltrato animal, del conocimiento de la salud animal. Hay un artículo precisamente en la Constitución del Estado en el que se abre o hay apertura para la participación ciudadana. Ustedes lo acaban de decir, pues son expertos. Yo creo que ustedes son los que nos pueden abrevar a nosotros, que desconocemos tantos temas. El día de hoy nos falta tiempo para atender todo lo que ustedes nos están compartiendo tan amablemente, y creo que eso va a ser muy enriquecedor, el tema del maltrato animal, que deviene precisamente en una conducta de una persona que puede ser violentadora. Es muy importante que se plasme precisamente a nivel, como ya lo dijo el abogado Navarro, en el tema de prevención del maltrato animal en la propia Constitución, la prohibición de ello, una réplica en la Constitución, pero sobre todo ese tema de la violencia que ustedes conocen también, que la doctora conoce también, y que puede englobar en una iniciativa, que seguramente en una iniciativa ciudadana a la ley de derecho de los animales, que puede englobar en ese tema de la prevención. Educar, lo dijo la doctora, educar, yo creo que es la principal línea que se debe de atender como sociedad, y sobre todo lo debe de atender el Estado como autoridad responsable. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Y bueno, el hecho de que usted esté aquí presente, capacitándose, escuchando a todos, eso ya es un paso también. Es un hecho que nosotros, cualquiera de nosotros como ciudadanos, podemos hacer una propuesta de ley y demás, pero es un hecho que, aunque se reciban, tal vez por alguien no médico o por alguien médico, por asociaciones y demás, es un hecho que sí se tiene que abrir el diálogo a todas las personas que se verían pues, afectadas de alguna manera a su modo de vida, su profesión, y a final de cuentas algo que todos estamos aquí coincidimos es que nos importan los animales, el bienestar animal nos interesa, cada quien desde su trinchera y desde sus
pues, sus profesiones y sus actividades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Américo, adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pues sin duda, ¿no? Porque aquí hablan ¿Para quién, Américo? Para que me la quiera contestar. Ah. Porque hablamos de prevención del maltrato animal y cómo podemos hacer estrategias para reconstruir el tejido social. Mi pregunta es sencilla. ¿La figura del animal comunitario entra dentro de este tema de reconstruir el tejido social para prevenir el maltrato animal? ¿Quién la quiere contestar? La contesta si alguien más sí, que participe. Sí, me gustaría que después otra persona participe, porque yo mi respuesta, doctor, va a ser desde el ámbito médico-veterinario, desde el ámbito bienestar animal, ética, animal sintiente, animal que tiene una fisiología, una inmunología, que se le debe dar una medicina preventiva, que debe de tener una nutrición, etcétera, etcétera. Y desde mi ámbito, lo hemos discutido en clase, para mí no debe de existir esa figura, porque no hay un responsable como tal, y porque ese animal que está viviendo en una casita en la calle está teniendo frío, está teniendo humedad, y además es sumamente expuesto a enfermedades, y además otra cosa que como no es el foro, no lo he mencionado, existe algo fundamental en lo que es el animal feral y el animal comunitario. Es una problemática de salud pública. Es un transmisor de múltiples enfermedades. Y entonces, hasta donde yo sé, el ser humano, estamos responsabilidades hacia el otro ser humano. Yo tengo publicaciones donde he visto que transmiten parásitos, existen publicaciones que aquí en el jardín de Tequis existen múltiples huevos de parásitos y por lo tanto los animales que se llevan a pasear son altamente expuestos. Entonces, ese es mi ámbito, pero sí me gustaría que alguien más del panel lo mencione. Gracias. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista, hablando de salud mental comunitaria, sería como otro enfoque diferente. Y en ese yo creo que habría que tomarlo como una muestra de colaboración y organización social mal dirigida. Y que entonces ahí es donde falta esto que mencionábamos de la educación. El esfuerzo social tendría que dirigirse a, pues, no difundir. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del espectador. Sucede cuando hay una emergencia en cualquier comunidad, y es mientras no haya una responsabilidad focalizada, como decía la doctora Xochitl, es más fácil que se diluya y que entonces sí podemos tomar acciones colaborativas como comunidad, al fin que no me toca a mí hacerme cargo de cualquier cosa que pase, pues no tengo una atribución directa. Entonces sí es una muestra empática que puede ser rescatable, que suelen hacer las sociedades cuando de alguna manera se identifica que hay alguna causa social y que este es como un fenómeno que se da. Por ejemplo, ahora que vemos la situación, voy a poner un símil que a lo mejor va a ser malinterpretado, puede ser un comentario hasta funable, vamos a decirlo así, en el sentido de la tragedia que tenemos ahorita en la devastación de varias zonas de varios estados con las lluvias, ¿verdad? Hay una intensa movilización social por querer colaborar y aportar para que se ayude a las personas que han sido afectadas. Es una respuesta empática que hacemos cuando percibimos que alguien más está en un dolor sufriente, pero que no me involucra directamente. Yo ya cumplí, dono y ayudo, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa en la cuestión de los animales comunitarios. No es una respuesta a largo plazo, es una respuesta a un corto plazo, es una respuesta empática ante una emergencia o crisis y se agota. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque eso se va a agotar, es decir, los mismos que colaboran para el animal comunitario va a llegar un momento en que se cansen y no lo hagan, y el animalito quede expuesto a muchísimas cosas. Entonces, tendríamos que canalizar esos esfuerzos y dirigirlos al empoderamiento y al liderazgo, ¿verdad? Ya que alguien sí asuma, pues la figura de ser un adoptante o de generar espacios de infraestructura o de generar recursos permanentes a través de política pública, es decir, habría que canalizar esos esfuerzos hacia otro entorno. Pero bueno, todavía estamos un poco lejos de eso, porque pues seguimos siendo como reactivos a las situaciones y no proactivos, y ese sería el cambio de enfoque que tendríamos que tener. Muchas gracias, doctora. Muy atinado su comentario, y también es cierto, o sea, nosotros lo abordamos, lo conocemos desde el punto de vista de medicina veterinaria y zootecnia. Siempre va a ser más importante una vida humana que una vida de animal. Y nosotros somos responsables de la inocuidad, de la seguridad, directa o indirectamente, de la seguridad alimentaria, de la sanidad animal, y ahorita ya hay estrategias, así como la de una salud, que los alumnos de veterinaria lo conocen perfecto.
Ahorita ya hay enfoques hacia un solo bienestar. No puede haber un bienestar social si los animales están desprotegidos o los niños o personas vulnerables están desprotegidos. Y ciertamente no es el foro, por eso es un hecho que ninguno de los 3 veterinarios que estamos aquí sentados hemos hablado de la zoonosis, pero es un hecho que sí, y si no buscamos, no vamos a encontrar. Yo estoy colaborando ahorita con un proyecto precisamente de animales en situación de calle. Hemos encontrado 9 parásitos hasta ahorita, en el 40 y tantos % de las muestras, y 7 son zoonóticos. Entonces ahí desencargo. ¿Sí? Es un hecho que es una responsabilidad que la gente no quiere hacerse cargo. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. No sé si alguien de este lado, el maestro, nos quiere ayudar ya para cerrar el panel. Miren, cada quien lo ve desde un punto de vista diferente. Yo lo voy a ver desde mi punto de vista jurídico. La protección, lo dijo bien la doctora, la tienen todos los animales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo proteger al de situación de calle, al doméstico o al comunitario. Todos tienen la misma protección, porque el delito se persigue de manera oficiosa. Decía hace rato el compañero médico veterinario, es que se nos dificulta hacer a veces cómo es la forma de denunciar. Cualquiera puede denunciar, no importa. El delito se persigue de manera oficiosa. Y yo les decía, por eso hace rato les decía algo, faltan políticas públicas buenas. Miren, esa es una de ellas. El que tú escribas, ya está, se llenaron la boca, y perdón si voy a raspar zapatos, perdónenme porque soy muy directo, se rasparon las vestiduras en un foro que fui para la reforma, de que si era tal tipo de animal, que si era. Le dije, oiga, ¿y dónde estamos de salubridad? Dije, porque pues aquí podemos estar todos y está bien chido, todos se ponen atención. ¿Y los de salubridad? Ellos son los que tienen que tener la atención en ese tipo de animales, porque si bien es cierto, yo tampoco compagino que sean animales comunitarios. ¿Tiene dueño a conveniencia? Y yo lo veo, es dueño a conveniencia. Si hay lana, ahí están. Si no hay lana, no van. Si hay fotito, me pongo de frente y le digo, qué padre, ¿no? Doble cara, es doble moral. Yo creo que hay que trabajar en conjunto. ¿Por qué se los digo? Porque eso de ser doble moral afecta a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, han excluido a los médicos veterinarios optimistas, y eso es cierto, yo lo hice. Desde mi punto de vista, desde mi trinchera lo hago, como fiscalía. ¿Sí? Y aparte tienen problemas legales los médicos veterinarios optimistas, porque nadie les dice que es lo que hay que hacer. Ya lo dijo. ¿No? Entonces, si esto quieren que camine, no hay que ponerle nombres a los animalitos. Fíjense lo que dice la ley, y es bien chistoso. Animal doméstico, definición, que se adapta a convivir con los seres humanos. Y entonces los de afuera, ¿qué son? Simples animales, ¿no? Y porque me cae bien, mira el perrito, ay, el canelo, qué bonito, y le mueve la cola bien padre y vamos a darle de comer. Sí, pero allá afuera, en el arbolito, allá que se esté, allá afuera. Allá adentro no, porque mi hijo tiene alergias y mi esposo no le gustan los animales. Y es más, yo como que me gusta. Y apoyo a la vecina porque ella es animalista. No, eso se llama doble moral. Si vamos a trabajar en pro de la sanidad animal, como decían aquí los expertos, vamos a hacerlo de frente. Yo se lo dije en 2 foros ya a la doctora, ¿dónde están los de salubridad? ¿Sí o no, doctora? Se lo comentaba, ellos son los que tienen que estar aquí y dar la cara también y decir, vamos a hacer un programa, ¿para qué? Para aterrizar ese tipo de cosas. Y no ir a salirte a la foto y decir que, ay, es que ya le puse nombre. Y aparte se atreven a decir, vamos a hacer un padrón, ¿De qué? ¿Perdón? ¿Pero padrón de qué? Imagínate, si no pueden esterilizarme, van a hacer un padrón de animales. Por favor, pero bueno, eso es mi... Muchas gracias. Con esto concluimos el panel. Agradecemos mucho su paciencia, agradecemos a todos los participantes. Gracias, mi hermano. Agradecemos a la doctora Milagros, invitamos a la doctora Lucía que pasa al frente.
porque vamos a hacer entrega de unos reconocimientos a cada uno de los participantes. Bueno, la verdad es que gracias. El propósito de este foro es justamente el punto de vista variado de un mismo tema. Porque, volvemos al punto, todos somos uno y aquí estamos para unir esfuerzos con un solo objetivo: mejorar nuestras leyes, pero sobre todo mejorar nuestras actitudes como individuos. Con todo este conocimiento, seguramente llegaremos a casa con una nueva estructura de pensamiento. Para doctor, cada información que recibimos nos nutre, nos forma. Y de verdad, muchísimas gracias. Este ha sido un gran panel, no sé todo lo que aprendí, pero lo voy a llevar también de tarea. ¿Me permites? Y doctora Milagros, una gran moderadora. Doctor, muchísimas gracias. Mi gran cómplice en esto de maltrato animal. Muchísimas gracias. Seguimos. Vamos a aprender. Ahora nos vamos a dividir en salas. Hay una sala técnica, una sala social y una sala legislativa. Entonces, por favor. Antes, para la foto, los invitamos a los compañeros que participan en el panel y la doctora para que se tomen una foto con su reconocimiento. Y nuevamente les brindamos un fuerte aplauso a los participantes de este panel de expertos. Como menciona la doctora Lucía, continuamos con lo que son las conferencias en cada una de las salas. Comentarles que en este auditorio se quedan las personas que estén registradas en la sala social y en la parte. Ya lo de finalizar. Ahora sí ya finaliza.